Bien, continuando con la clase número 10 del capítulo presión lateral de tierra, vamos a ver el caso de presión de tierra activa y pasiva, pero utilizando la teoría de Coulomb. Vamos a ver un análisis aproximado de presión de tierra activa que se lo calcula mediante el parámetro virtual de Rankine. Vamos a ver qué nos dice la teoría de Coulomb. La teoría de Coulomb. Primero vamos a analizar el caso de empuje activo. Bien, si graficamos nosotros nuestro muro, este muro va a girar en torno al punto O. Para que se genere el empuje activo, el muro va a moverse hacia adelante a causa del empuje de la tierra. Y para que nosotros tengamos que utilizar la teoría de Coulomb es porque tenemos ciertas características. Tenemos muro rugoso. El muro es rugoso y presenta fricción entre el muro y el relleno. Si tenemos estas características, nuestro parámetro delta es diferente de 0. Entonces aquí tenemos delta diferente de 0 y acá delta diferente de 0. Para utilizar Coulomb también tenemos una segunda condición. Tenemos el parámetro del muro es inclinado. Es decir, θ diferente de 0. El parámetro o la pantalla del muro es inclinada, θ diferente de 0. Por acá, θ diferente de 0. Bien, y como final tenemos el relleno posterior al muro también es inclinado. Esto quiere decir que alfa es diferente de 0. Entonces tenemos que el relleno este de aquí, alfa diferente de 0. Perfecto. Entonces, para calcular la rugosidad que tenemos de la fricción muro-suelo, tenemos dos casos. Una, que nuestro relleno granular se encuentre en estado suelto. Se encuentra en estado suelto. Y por tanto, el valor de delta es igual al ángulo de fricción del suelo. Entonces, siempre nosotros decimos que nuestro relleno sea phi. Procurar que este suelo sea phi, que tenga cohesión igual a 0. Bien, si este relleno está en condiciones sueltas, el valor de la fricción es igual al ángulo de fricción interna del relleno. Bien, en cambio, si es que nuestro relleno granular
está compactado, si compactan este relleno, entonces delta es mayor o igual que 1/2 del ángulo de fricción y menor o igual que 2/3 del ángulo de fricción. Ese sería el valor. Chequemos a ver. 1/2 y 2/3 del ángulo de fricción cuando el relleno está compactado. Bien. Ahora, utilizamos Coulomb cuando tenemos estas condiciones de aquí. Ahora bien, Coulomb nos da una formulación para poder calcular, en este caso sería el empuje activo de Coulomb. Este empuje activo, si el alto del muro es H, esto actuaría a H/3. Bien, y la formulación que nos da Coulomb sería: el empuje activo es igual a 1/2 multiplicado por el peso específico del relleno multiplicado por el coeficiente de empuje activo y multiplicado por h elevado al cuadrado, que sería la altura del muro. Entonces, con esta ecuación que me da Coulomb, puedo calcular este empuje activo. Ahora bien, me faltaría cómo calcular el coeficiente de empuje activo. Esto sería igual al coseno cuadrado de phi menos teta sobre coseno cuadrado de teta multiplicado por el coseno de delta más teta, esto multiplicado a 1 más raíz cuadrada del seno de delta más phi multiplicado por el seno de phi menos alfa, y todo esto sobre coseno de delta más teta multiplicado por el coseno, aquí es multiplicado por el coseno de teta menos alfa. Esto vendría la raíz cuadrada de todo esto, y todo esto de aquí elevado al cuadrado. Aquí también, bueno, pongamos un poquito más abajo, todo elevado al cuadrado, y aquí sigue esta línea así. Bien, ahí estaría bien. Mediante esta ecuación puedo calcular el coeficiente de empuje activo según Coulomb. Y como siempre, el coeficiente de empuje activo siempre es menor que el coeficiente de reposo, y ambos son menores que 1. ¿No es cierto? ¿Y cuándo? Cuando
yo tengo, cuando tengo el caso de empuje activo, cuando tengo el caso de empuje activo, cuando tengo el caso, a ver, fíjense, aquí me olvidé de poner esto, cuando alfa es diferente de cero, cuando tengo delta igual a 0, cuando tengo teta igual a 0 y cuando tengo alfa igual a 0 y cuando tengo el relleno, punto y coma, el relleno únicamente con ángulo de fricción, que aquí también sería, fíjense, ¿ve? Como no tengo cohesión en ningún lado, si quieren podemos poner aquí también, cuando el relleno es únicamente phi. En estos casos, cuando todo esto es igual a 0, esta ecuación se simplifica a K sub A, que es igual tangente cuadrado de 45 menos phi sobre 2. Y esta ecuación sería la ecuación de Rankine que vimos en la clase anterior. Evidentemente, cuando tenemos estos parámetros, tenemos que ir por Coulomb, que es una ecuación mucho más grande, que únicamente, fíjense, está en función del ángulo de fricción interna del suelo. Tenemos relleno únicamente phi. Acá también relleno únicamente phi. Si todos estos parámetros se hacen 0, evidentemente el coeficiente de empuje activo nos queda la ecuación de Rankine. Bien, entonces esto sería la teoría de Coulomb para el caso activo. ¿Cómo nos quedaría para el caso pasivo? Esto es muy fácil porque vamos cambiando unas pocas cosas nomás. Pasivo con todos estos de aquí diferentes de 0, con el relleno únicamente phi, fíjense. La condición de delta diferente de 0, teta diferente de 0 y alfa diferente de 0, eso me genera aquí un empuje pasivo cuyo movimiento ya no sería hacia adelante, sino evidentemente sería hacia atrás, y tendríamos el caso del empuje pasivo, un medio de, aquí sería Kp, Kp por h al cuadrado, acá sería Kp, y eso sería igual, el Kp, coseno cuadrado de phi más teta, coseno cuadrado, esto está bien, aquí sería menos, aquí simplemente cambia el signo a menos, ahí en el paréntesis sí cambia, aquí sería el ángulo de fricción phi menos delta, phi menos delta, acá sería seno de phi más alfa, fácil, coseno de delta menos teta,
Aquí cambia solo el menos, por suerte. Y acá en cambio sería coseno de alfa, aquí sí se invierte. Bien. Aquí sería coseno de alfa menos teta. Alfa menos teta. Bien, y quedaría así la ecuación. Aquí el coeficiente de empuje pasivo, que ustedes ya saben, hasta la saciedad, coeficiente de empuje pasivo siempre es mayor que 1. Y cuando tenemos el caso no de activo, sino de pasivo, el caso de pasivo, que el movimiento es hacia adentro, todos estos se hacen 0, el relleno es phi, nos quedaría que el K pasivo sería igual a 45 más phi sobre 2, y eso sería el coeficiente de empuje pasivo de Rankine, que actuaría a H sobre 3 igual que en el activo. Bien, entonces de ese modo tenemos explicado cuándo utilizar la teoría de Rankine y cuándo utilizar la teoría de Coulomb. Bien, vamos a ver el último método. Vamos a ver el último método, que sería el paramento virtual de Rankine. El pizarrón es bastante pequeñito, pero nos logramos habilitar para que entre todo. Ahora vamos a ver cómo hacemos con el paramento virtual de Rankine. Bien, entonces vamos a ver el método que se llama del paramento virtual de Rankine, el cual lo hacemos para un análisis aproximado, o pongamos análisis mejor, pongamos aquí, para un análisis aproximado de empuje activo. Fíjense, entonces tenemos condiciones de empuje activo, unas ciertas condiciones extras que igual lo terminamos resolviendo por el método de Rankine. Bien, entonces si tenemos nuestro muro, grafiquemos nuestro muro, como siempre graficamos. Este muro va a girar en torno al punto O. Como decimos que las condiciones son activas, el movimiento del muro va a ser hacia adelante, y resolvemos por Rankine cuando tenemos, fíjense, cuando tenemos una primera condición que sería un muro rugoso con fricción muro relleno. En este caso, ¿qué tenemos? Delta diferente de 0. Fíjense, tenemos delta diferente de 0. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Un estado activo
tenemos un caso delta diferente de 0. Tenemos un caso pantalla inclinada. Si tenemos la pantalla inclinada, tenemos teta diferente de 0. Aquí tenemos caso de teta diferente de 0. ¿Qué otro caso tenemos? Relleno posterior inclinado. El relleno posterior inclinado sería alfa diferente de 0, alfa diferente de 0, y tenemos el caso de que relleno phi, relleno únicamente phi, únicamente con ángulo de fricción, no con cohesión. Entonces aquí está nuestro muro rugoso que tiene un delta diferente de 0, que igual se van a manejar las características que pusimos antes. Bueno, si quieren ponemos, sería relleno granular suelto. En el relleno granular suelto, ¿qué teníamos nosotros? Delta igual al ángulo de fricción, y en el caso del relleno granular compactado, tenemos delta mayor o igual que 1/2 del ángulo de fricción y menor o igual que 2/3 del ángulo de fricción. En condiciones sueltas, delta es igual a phi, y en condiciones compactadas tenemos este rango de aquí. Resuelto el primer problema del delta. El paramento o la pantalla es inclinada, entonces tenemos delta diferente de 0, la pantalla es inclinada, teta diferente de 0, y el relleno del tras 2 también nos dice que está inclinado, alfa diferente de 0. Es decir, este ángulo de aquí valdría alfa, ¿cierto? Bien, el relleno también nos está diciendo que el relleno es únicamente phi. Bien, el alto del muro, esto siempre le hemos llamado H. ¿Y cómo calculamos ahora el empuje activo mediante este análisis aproximado que utiliza un parámetro virtual de Rankine? Aquí entra la diferencia. Yo voy a suponer actuante el empuje activo en un parámetro virtual. Levanto desde aquí una vertical, fíjense. Levanto una vertical. Si a este punto le llamo A y a este punto de aquí que topa con el relleno inclinado le llamo B,
a esta recta AB, a esto le llamo el paramento virtual de Rankine. A eso le llamo el paramento virtual de Rankine. Ahora bien, a esta distancia AB le llamo H'. Esto de aquí, si esto es H, esto que es un poquito más grande, le llamo H'. Bien, y supongo aquí actuante, si quieren pongamos con marcador azul, supongo aquí actuante el empuje activo en el paramento virtual de Rankine. Solo que este empuje va a tener la misma inclinación que el relleno del TRAS 2. Entonces, supongo aquí actuante mi empuje activo y actuaría a una altura H' sobre 3. Bien, no actúa H sobre 3, sino H' sobre 3, siendo H' la distancia AB del paramento virtual de Rankine. Bien, entonces, ¿cómo calculo ese empuje activo? Porque el pizarrón casi no avanza. Vamos a ver cómo le hacemos avanzar. El empuje activo que se supone actuante en el paramento virtual de Rankine es igual a 1/2 multiplicado por el peso específico del relleno multiplicado por el coeficiente de empuje activo y multiplicado por H' elevado al cuadrado. Aquí no es H, sino es H', la altura del paramento virtual. Y K sub A es igual al coseno de alfa multiplicado por la raíz cuadrada del coseno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de phi. Todo esto sobre, aquí puedo mermar un poquito, hasta ahí. No, estoy mal. Perdón, me salté una cosita. Aquí es coseno de alfa multiplicado por otra vez coseno de alfa menos la raíz cuadrada del coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de phi. Ahí sí. Y esto de aquí sobre el coseno de alfa más la raíz cuadrada del coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de phi. Ahí sí está bien. Y evidentemente, si quieren coeficiente de empuje activo menor que el coeficiente de reposo, y ambos son menores que 1. Ahora bien, cuando, de nuevo, cuando tenemos el caso primerito de empuje activo,
cuando tenemos el caso de delta igual a 0, cuando tengo el caso de teta igual a 0, tengo el caso de alfa igual a 0 y tengo el caso de un relleno únicamente phi, de un relleno phi que solo tenga ángulo de fricción. El pizarrón es pequeñito, pero ya sabemos. En este caso, el coeficiente de empuje activo va a ser igual a la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. Y esto sería el caso de Rankine. El caso de Rankine para el coeficiente de empuje activo. Bien. Entonces, bajo estas condiciones, fíjense, con rugosidad de la pantalla e inclinación del relleno y con la pantalla inclinada, también puedo terminar calculando por el método de Rankine, sino que únicamente tengo que hacer uso del parámetro virtual y el empuje activo actuaría no a h sobre 3, sino a h' sobre 3. Bien, y con eso queda descrito todos los métodos de Rankine, los métodos de Coulomb y un método aproximado para el caso de empuje activo, que sería el método del parámetro virtual de Rankine. Bien, con eso culminamos la clase número 10.